La historia de Jesús no fue una sorpresa, ni una novedad. Fue el cumplimiento de una larga historia llena de expectativa por el Mesías. Desde el inicio, el Antiguo Testamento sienta las bases para la venida del Redentor prometido, que traería justicia, paz y salvación. Isaías, en particular, es un libro profundamente mesiánico, lleno de profecías que anticipan al Salvador. El libro, en su conjunto, ofrece una imagen compleja y multifacética de este Mesías. Por un lado, Isaías describe un rey victorioso que atraerá a las naciones hacia Dios, estableciendo justicia y paz en la tierra. Por otro, también presenta al Mesías como un siervo sufriente, alguien que cargaría con los pecados de muchos y ofrecería su vida en sacrificio como cordero. Esta dualidad del Mesías como león y cordero, como rey y siervo, en su gloria y en su cruz, pudo haber confundido a los lectores originales, pero en Jesús encontramos su cumplimiento perfecto. Jesús es tanto el rey victorioso como el siervo sufriente. La paz entre estas diferentes facetas se encuentra en el fundamento de su gobierno, un liderazgo basado en el servicio, una conquista que comienza por el corazón, un reino que se manifiesta de adentro hacia afuera, cuya arma letal no es la fuerza militar o el dominio político, sino su sacrificio en la cruz y el poder de su resurrección. La profecía de Isaías 2 es un retrato glorioso que se ubica en ese contexto profético, mostrando que el plan de Dios siempre fue atraer a las naciones hacia Él, revelando su gloria y extendiendo su gracia más allá de Israel. Aunque Dios había escogido a Israel como su pueblo del pacto, su elección no fue exclusiva, sino inclusiva. Israel debía ser un instrumento para bendecir a todas las naciones. Por lo tanto, la visión de Isaías es una visión de inclusión, redención y transformación universal que nos muestra el corazón de Dios por el mundo entero. Comienza diciendo: y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. El lenguaje de Isaías es poderoso y evocador. El profeta describe un monte, el monte de la casa del Señor, establecido como el más alto de todos los montes. Este monte representa el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, un lugar de adoración y enseñanza, como aquel monte sobre el cual estaba asentado el jardín del Edén, y Dios se paseaba a la luz del alba para hablar cara a cara con Adán y Eva, como aquel monte Moriá, donde Abraham había de sacrificar a su hijo Isaac, y el ángel del Señor le habló desde los cielos deteniendo su mano, como el monte Horeb, donde Moisés se encontró con el Dios eterno, manifestado en la zarza al llamarlo a libertar a Israel, como aquel monte humeante, entre truenos y relámpagos, donde Moisés recibió la ley de Dios, y los israelitas escucharon su voz en temor y pidieron que ya no les hablase, como el monte donde estaba Jerusalén, la ciudad de Dios, y allí el templo que fue lleno de la gloria de Dios en tiempos de Salomón. Aquí, este monte santo, será el tabernáculo de Dios entre los hombres, Dios con nosotros. Pero lo más asombroso es la dirección del movimiento. Típicamente, el agua fluye desde la cima de un monte y es vertida en las praderas hasta descender a las partes más bajas, debido a la gravedad. Pero aquí nos dice que las naciones son las que fluyen hacia el monte, las que quieren subir. Aquellos que están lejos de Dios, sumidos en idolatría e injusticia, ahora son atraídos hacia Él por una fuerza más poderosa que la gravedad. Este movimiento es obra de Dios mismo. El Mesías, según Isaías, sería quien haría esto posible. Su misión no se limitaría a redimir a Israel, sino que también atraería a los gentiles, las naciones paganas, para conocer al único Dios verdadero. Sigue diciendo: vendrán muchos pueblos y dirán: venid,
Subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Esto apunta al mensaje transformador del Evangelio. Jesús, consciente de estas promesas, afirmó que todo lo escrito sobre él, en la ley, los profetas y los salmos, debía cumplirse. El Evangelio no ofrece solo perdón de pecados, sino también un cambio de corazón. Y junto con ese cambio de corazón, una nueva orientación de vida, ya no más en la senda del pecado, sino en la senda de la justicia, en obediencia a la ley de Dios. Como mencionan claramente las profecías del Nuevo Pacto, pondré mi ley en sus corazones y en su mente las escribiré. Este regalo que Dios había dado a Israel, su perfecta ley, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que establece justicia en la tierra. Aquella ley que, como bien dijo Jesús, descansa sobre el amor a Dios y el amor al prójimo como base de todos sus mandamientos y estatutos. Ahora rompería los límites de la vieja vasija de Israel y como vino nuevo, sería vertida en los odres nuevos de todas las naciones en el glorioso reino de Dios. En Navidad, celebramos el cumplimiento de estas profecías. En Jesús, su venida marca el inicio de una nueva era, donde todas las naciones son llamadas a conocer a Dios y caminar en sus sendas. Este es el mensaje del Evangelio. Dios en su gracia nos atrae hacia Él, nos transforma y nos da esperanza para vivir vidas nuevas. Mientras reflexionamos en Isaías 2, recordemos que somos parte de esta visión profética. Somos el comienzo, una pequeña porción de las naciones que han sido atraídas hacia el monte de Dios. Hemos recibido el privilegio de conocer su ley, caminar en sus caminos y proclamar su palabra al mundo. La historia de Jesús es la historia que merece la pena celebrar en Navidad. Es la historia de la gracia, el amor y la redención de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Que la tierra reciba a su Rey. Feliz Navidad.